Una adolescente negra humillada en un vuelo. Camila, de 16 años con su boleto válido en la mano, es expulsada de su asiento de primera clase por una azafata que la juzga sin razón, obligándola a moverse al fondo frente a pasajeros silenciosos. Nadie la defiende, pero una sola llamada detiene el avión y desata el caos. ¿Qué harías tú? ¿Callarías o exigirías justicia? Comenta, justicia. Y comparte desde donde nos escuchas. Dale like y difunde esta historia para que el mundo sepa lo que pasó. Camila, sentada en el asiento 4A, apretaba su mochila negra, mirando por la ventana. A sus 16 años, había ganado este boleto de primera clase, un regalo de su madrina Sofía, directora de seguridad aérea de la FAA, tras destacar en un programa de ciencias. Era su primer vuelo sola. Una mezcla de nervios y orgullo. El asiento era cómodo, los audífonos colgaban de su cuello, un libro cerrado en sus rodillas. Todo era tranquilo. Pasajeros subían, algunos hablando por teléfono, como el señor Vargas, un hombre de traje quejándose. Marta, una mujer mayor, observaba con desdén. Nadie notaba a Camila, y ella lo prefería así, disfrutando el lujo que se había ganado. Entonces apareció la señora Torres, azafata de rostro duro y tacones ruidosos. Revisaba los asientos con una mirada fría. Al llegar a Camila, se detuvo, evaluándola de arriba abajo. «Estás en el asiento equivocado», dijo con voz cortante, lo bastante alta para que todos oyeran. Camila, confundida, respondió: «No, este es mi asiento, 4A». Sacó su pase de abordar. La señora Torres lo miró un segundo, con desprecio. «Esto es primera clase. ¿Dónde están tus padres?» Algunos pasajeros, como Vargas, sonrieron. Marta murmuró algo despectivo. Camila insistió: «Mi madrina me dio el boleto. Es válido». Pero Torres no cedió. «No sé cómo lo conseguiste, pero no perteneces aquí. Muévete al fondo. Ahora». Su tono era cruel. Nadie habló. Vargas asintió. Marta susurró: «No debería estar aquí». El silencio de los demás dolió más que las palabras de Torres. Un niño, Diego, desde unas filas atrás, preguntó: «Mamá, ¿por qué le gritan? No hizo nada». Su madre lo calló. «Silencio, no es nuestro problema». Ese momento, silenciando la inocencia de un niño, encendió una furia contenida en Camila. El señor Vargas comentó: «Seguro fue un error. No tiene pinta de primera clase». Marta asintió. Torres amenazó: «Muévete o llamo a seguridad». Camila, con el rostro ardiente, se levantó, tomó su mochila y caminó al fondo. Las miradas la seguían, algunas curiosas, otras satisfechas. Encontró un asiento en clase económica, junto a la ventana, y miró el asfalto, con la voz de Torres resonando en su cabeza. No había hecho nada malo. Había ganado ese boleto. Pero nadie la defendió. Sacó su celular, temblando de rabia, y escribió a Sofía: «Me hicieron dejar mi asiento. Dijeron que no pertenezco. Estoy en el fondo». Envió el mensaje y bloqueó la pantalla. No sabía qué haría Sofía, pero sentía que algo cambiaría. Segundos después, su celular vibró. «¿Qué pasó?». Camila respondió: «La azafata no creyó que mi boleto era mío. Dijo que no podía estar en primera clase». La respuesta llegó rápido. «Número de vuelo». Camila envió el número. Sofía contestó: «Quédate ahí, no hagas nada, yo me encargo». Camila sintió una calma extraña. Sabía que cuando Sofía decía algo, lo cumplía. En la galley, Torres bebía agua, satisfecha, ajustando servilletas. Luis, un tripulante joven, se acercó. «Oye, su boleto era válido». Torres rió. «Llevo 15 años aquí. Sé cuando algo no encaja». Luis, incómodo, insistió. No causaba problemas. Torres cortó: «Estaba en el asiento equivocado. Lo arreglé». Pero no sabía que Camila no era cualquier pasajera. Su madrina era Sofía Ramírez, directora de la FAA, y no toleraba injusticias. En la cabina de mando, el capitán recibió una llamada urgente. «Detengan el avión, hay una queja oficial». El copiloto preguntó: «¿Señor?». El capitán respondió: «No nos movemos». Tomó el intercomunicador: «Damas y caballeros, permaneceremos en la puerta por un retraso. Les informaremos pronto».
Los pasajeros murmuraron, pero Camila sabía que algo estaba cambiando. Torres, en primera clase, ofrecía sonrisas forzadas, pero sentía la tensión. Vargas comentó, menos mal la sacaron, no pertenece aquí. Marta asintió. Es mejor así. Diego, el niño, habló otra vez. No es justo. Su madre lo calló, avergonzada. En la cabina, el capitán recibió otra llamada de la FAA. Queja de Sofía Ramírez. Permanezcan en tierra. El capitán, con 20 años de experiencia, sabía que esto era serio. Llamó a Torres. Venga aquí. Ella entró, nerviosa. Una voz en el auricular dijo: Soy Javier Méndez, FAA, en nombre de Sofía Ramírez. Retiró a Camila Díaz de primera clase. ¿Verificó su boleto? Torres balbuceó. No parecía de primera clase. ¿Lo verificó con el manifiesto? Silencio. Hizo un juicio basado en su apariencia, dijo la voz. Regrese a la pasajera a su asiento, discúlpese frente a todos. El vuelo no se mueve hasta que lo haga. Torres colgó, temblando, salió, pálida, y caminó al fondo. Encontró a Camila, inmóvil. Señorita Díaz, hubo un malentendido. Regrese a su asiento. Camila, sin expresión, dijo: Usted vio mi boleto y aún así me sacó. Pasajeros escucharon. Diego exclamó: Ella tiene razón. Torres, tensa, dijo: Fue un error de juicio. Camila preguntó: ¿Por qué solo a mí? Torres no respondió. Camila se levantó. Diga qué hizo. Torres murmuró: Te juzgué mal. Camila tomó su mochila y volvió a primera clase bajo miradas avergonzadas. Se sentó en 4A, abrió su libro y no miró a Torres, que se alejó, derrotada. El silencio ahora era pesado. Nadie ignoraba a Camila. Vargas y Marta evitaban su mirada. La justicia estaba en marcha. ¿Te indigna esta injusticia? No te quedes callado. Comenta, justicia, y dinos desde dónde nos escuchas. Dale like y comparte para que todos sepan que la verdad no se silencia. El avión seguía inmóvil en la puerta, atrapado en un silencio que pesaba más que el rugido de los motores que nunca llegó. La cabina de primera clase, antes llena de murmullos y comodidad, ahora vibraba con una tensión que cortaba el aire como un cuchillo. Camila, sentada de nuevo en su asiento 4A, mantenía los ojos fijos en su libro abierto, aunque no leía. Su mochila descansaba bajo sus pies, sus manos cruzadas sobre el regazo, pero dentro de ella ardía una furia contenida, un fuego que no necesitaba gritos para hacerse sentir. La señora Torres, la azafata que la había humillado frente a todos, había regresado a la galley, pero su rostro pálido y sus manos temblorosas delataban que sabía que algo grande estaba por suceder. Los pasajeros, antes indiferentes, ahora intercambiaban miradas inquietas, conscientes de que el retraso no era un problema técnico, era personal, era una tormenta desatada por una adolescente que se negó a ser invisible. Y esa tormenta estaba a punto de estallar con más fuerza. En la galley, la señora Torres apoyaba las manos en el mostrador, respirando con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Su uniforme, que siempre había llevado con orgullo, ahora le pesaba como una armadura rota. Luis, el joven tripulante que había cuestionado su decisión antes, la observó desde la distancia, pero no se acercó. No había palabras de consuelo para alguien que había encendido un fuego que ahora amenazaba con consumirla. ¿Qué hiciste?, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza mientras volvía a la cabina. La señora Torres lo escuchó, y sus labios se apretaron en una línea dura. No respondió. No podía. En su mente, las imágenes se repetían sin parar. La forma en que había señalado a Camila, su tono cortante, la manera en que había ignorado el boleto válido en sus manos, asumiendo, sin dudar, que una chica como ella no podía estar en primera clase. Había actuado con la certeza de quien lleva años en el poder, pero ahora esa certeza se desmoronaba. Y lo peor era que todos en el avión lo sabían. En primera clase,
El señor Vargas, el hombre de traje que había apoyado a Torres con sus comentarios despectivos, seguía mirando su teléfono, pero sus dedos no se movían. Su sonrisa arrogante se había desvanecido, reemplazada por una incomodidad que lo hacía cambiar de posición cada pocos segundos. Marta, la mujer mayor que había murmurado contra Camila, jugueteaba con su collar. Sus ojos evitaban la fila 4A, donde la adolescente seguía sentada, inmóvil, como un faro de dignidad en medio de la vergüenza colectiva. El niño, Diego, desde la sección económica, no había dejado de hablar. «Mamá, ella tenía razón. ¿Por qué nadie le ayudó?», insistió, su voz infantil rompiendo el silencio como un martillo. Su madre, visiblemente avergonzada, lo calló de nuevo. «Diego, para, esto no es un juego». Pero el pequeño no entendía por qué los adultos a su alrededor preferían ignorar lo que estaba frente a sus ojos. Su indignación, tan pura, tan directa, era un recordatorio de lo que todos los demás habían perdido, el valor de alzar la voz ante una injusticia. Camila, aunque mantenía la calma en la superficie, sentía la furia creciendo en su interior. No era solo por la señora Torres, ni por las palabras venenosas de Vargas o los murmullos de Marta. Era por el silencio, por la complicidad de todos los que habían visto cómo la humillaban y no habían hecho nada. Era por el niño, Diego, cuya voz había sido silenciada por su propia madre, como si la verdad fuera un inconveniente. Cada segundo que pasaba, con el avión detenido, era una confirmación de que su mensaje a Sofía había encendido algo imparable. Su celular vibró de nuevo. Lo miró. Un nuevo mensaje de su madrina. «La FAA está subiendo al avión. Quédate en tu asiento. No hagas nada más». Camila dejó el teléfono en la mesa plegable, su respiración lenta pero firme. No necesitaba gritar, no necesitaba pelear. Sofía ya estaba moviendo las piezas y el tablero estaba a punto de volcarse. En la cabina de mando, el capitán Monroe, un hombre de cabello gris y más de 2 décadas de experiencia, tamborileaba los dedos en el reposabrazos, su rostro tenso. Había recibido otra llamada, esta vez directamente de un oficial superior de la FAA. La voz al otro lado no dejaba lugar a dudas. «Capitán, la directora Sofía Ramírez ha presentado una queja formal. La pasajera Camila Díaz fue retirada de su asiento sin justificación. Un oficial de cumplimiento subirá al avión. No despeguen hasta que esto se resuelva». Monroe colgó, intercambiando una mirada con su copiloto. «Esto no es una queja común», dijo en voz baja. «Cuando alguien como Ramírez habla, el mundo escucha». El copiloto asintió, pero no dijo nada. Ambos sabían que este no era un problema que la aerolínea pudiera barrer bajo la alfombra. No con la FAA involucrada. No con Sofía Ramírez al mando. El capitán abrió la puerta de la cabina y llamó de nuevo. «Señora Torres». Ella, que había estado escondida en la galley, intentando recomponerse, levantó la vista con un sobresalto. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente mientras se alisaba el uniforme. Caminó hacia la cabina, sintiendo las miradas de los pasajeros como agujas en su espalda. Cuando entró, el capitán le señaló el auricular una vez más. «Tome la llamada», dijo, su voz sin emoción. Torres obedeció, colocándose el auricular con dedos inseguros. «Señora Torres», comenzó una voz fría y autoritaria. «Soy Javier Méndez, gerente de operaciones de la FAA. Hablamos de nuevo. La pasajera Camila Díaz fue retirada de su asiento de primera clase bajo su instrucción. ¿Por qué no verificó su boleto con el manifiesto o los agentes en tierra?» Torres tragó saliva, su garganta seca. «Pensé que había un error. No parecía...» Se detuvo, consciente de lo que estaba a punto de decir. La voz al otro lado no esperó. «¿No parecía que una pasajera de primera clase basó su decisión en su apariencia?» El silencio que siguió fue asfixiante. Torres intentó justificarse. «He trabajado 15 años. Sé cuando algo no encaja». La voz de Méndez se endureció. «Lo que no encaja es que haya humillado a una menor sin verificar su boleto». Regresó a la pasajera a su asiento, pero esto no termina aquí. Un oficial subirá al avión. Prepárese para explicar cada detalle de su decisión. La línea se cortó. Torres colgó, su respiración entrecortada. El capitán la miró.
con los brazos cruzados. Vuelva a la cabina, y no hagas nada más hasta que lleguen. Ella asintió, aturdida, y salió de la cabina con pasos inestables. Afuera, los pasajeros notaban la tensión. El señor Vargas, que había apoyado a Torres antes, se inclinó hacia Marta y murmuró: «Esto debe ser un malentendido. Seguro que el boleto era falso». Pero esta vez no todos estuvieron de acuerdo. Ana, una abogada sentada unas filas más atrás, no pudo contenerse más. «¿Falso?», dijo, alzando la voz para que todos la oyeran. «Vi su boleto, era válido. La sacaron por cómo se veía, no por el boleto, y todos ustedes se quedaron callados». Su tono estaba cargado de indignación, y sus palabras resonaron en la cabina como un látigo. Algunos pasajeros bajaron la mirada, avergonzados. Otros, como Marta, se removieron incómodos en sus asientos. Vargas intentó responder: «No es para tanto, solo fue un error». Ana lo cortó. «¿Un error? Fue racismo, punto. Y todos aquí que no dijeron nada son parte del problema». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Diego, el niño, miró hacia primera clase, sus ojos brillantes de curiosidad y enojo. «Mamá, ella tiene razón», exclamó, y esta vez su madre no lo calló. Solo bajó la cabeza, incapaz de responder. La señora Torres, que había escuchado la discusión desde el pasillo, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Intentó mantenerse ocupada, ajustando mantas, revisando vasos, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Entonces, en un intento desesperado por salvar su imagen, cometió un error fatal. Volvió a la cabina de primera clase, se detuvo frente al asiento de Camila y con una voz que intentaba sonar autoritaria pero temblaba de inseguridad, dijo: «Señorita Díaz, lamento la confusión, pero no debería estar causando problemas en el avión». Las palabras cayeron como una bomba. Los pasajeros jadearon. Ana, la abogada, se puso de pie de inmediato. «¿Problemas? Tú eres el problema», exclamó, su voz llena de furia. «Humillaste a esta chica frente a todos, sin razón, y ahora la culpas a ella. Esto es inaceptable». Otros pasajeros comenzaron a murmurar, algunos asintiendo, otros finalmente encontrando el valor para hablar. «Eso no está bien», dijo un hombre joven, Juan, que hasta ahora había permanecido en silencio. «Yo vi su boleto, era válido. ¿Por qué no le creíste?». La cabina, antes silenciosa, ahora vibraba con una indignación colectiva. Diego, desde el fondo, gritó: «¡Déjenla en paz!». Su madre, esta vez, no lo detuvo, y su pequeño grito resonó como un eco de la furia que todos comenzaban a sentir. Camila, sentada en su asiento, no levantó la vista. No necesitaba hacerlo. Su calma era más poderosa que cualquier grito, pero en su interior la furia ardía con más fuerza que nunca. No era solo por Torres, ni por Vargas, ni por Marta. Era por la audacia de Torres de culparla, de intentar voltear la narrativa, de tratarla como si ella fuera la culpable de su propio sufrimiento. Era por la madre de Diego, que había silenciado la verdad de un niño. Era por todos los que habían callado, permitiendo que la injusticia se extendiera como veneno. Pero ahora el veneno estaba retrocediendo, la verdad estaba saliendo a la luz y nadie podía ignorarla. En la cabina de mando, el capitán recibió una tercera llamada. Esta vez, la voz era aún más firme. «Capitán Monroe, un oficial de cumplimiento de la FAA está en camino. La pasajera ha sido retornada a su asiento, pero la tripulante involucrada, la señora Torres, debe ser escoltada al aterrizar. Mantengan todos los registros de las acciones de la tripulación». Monroe asintió, aunque nadie podía verlo. «Entendido», respondió. Colgó y miró al copiloto. «Esto se está poniendo feo». El copiloto, joven y visiblemente nervioso, preguntó: «¿Crees que la aerolínea va a respaldarla?». Monroe negó con la cabeza. «No con la FAA involucrada, no con Sofía Ramírez al mando». Abrió la puerta de la cabina y llamó a Luis, que estaba cerca. «Dile a Torres que se prepare, los oficiales están llegando». Luis asintió y caminó hacia la galley, donde encontró a Torres apoyada contra el mostrador, con el rostro desencajado. «Te quieren en la cabina. La FAA está subiendo al avión», dijo, su tono seco.
Torres lo miró, sus ojos llenos de pánico. ¿Subiendo? ¿Ahora? Luis no respondió. Solo dio media vuelta y se alejó. Fuera del avión, un SUV negro con placas gubernamentales se detuvo junto a la puerta. Dos figuras salieron. Una mujer alta, en un uniforme negro de la FAA, con una expresión que no admitía discusión, y un hombre de traje oscuro con una placa en la solapa. No sonrieron, no hablaron, caminaron con paso firme hacia el puente de abordaje. Dentro de la cabina, los pasajeros sintieron el cambio en el aire. Algunos estiraron el cuello para ver hacia la puerta principal. Otros, como Vargas, fingieron estar ocupados con sus teléfonos, pero sus manos temblaban. Marta, por primera vez, parecía genuinamente nerviosa, sus dedos apretando el collar con tanta fuerza que parecía que iba a romperlo. Diego, desde el fondo, susurró a su madre, ¿van a arrestarla? Su madre, sin respuesta, solo negó con la cabeza. La puerta del avión se abrió con un clic suave, pero el sonido resonó como un trueno. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. La mujer de la FAA, la oficial Rodríguez, entró primero, seguida por el hombre de traje. Sus pasos eran firmes, su presencia imponente. Pasaron por las filas de clase ejecutiva y llegaron a primera clase, deteniéndose frente al asiento de Camila. «Señorita Díaz», preguntó Rodríguez, su voz tranquila pero autoritaria. Camila levantó la vista lentamente y asintió. «Soy la oficial Rodríguez, aquí en nombre de la directora Sofía Ramírez. La escoltaremos fuera del avión al final. Por ahora, permanezca en su asiento». Camila asintió de nuevo, su rostro inexpresivo pero firme. El hombre de traje añadió. «También detendremos a una tripulante para interrogarla. No se mueva hasta que la llamemos». Con eso, se giraron y caminaron hacia la galley. El silencio en la cabina era ahora insoportable. Los pasajeros comenzaron a murmurar, algunos inclinándose hacia sus compañeros, otros mirando a Camila con una mezcla de curiosidad y culpa. «¿Quién es ella?», susurró una mujer a su esposo. «¿Qué hizo la azafata?», preguntó otro. Pero las respuestas estaban claras para quienes habían prestado atención. La señora Torres salió de la galley, escoltada por un supervisor de la aerolínea y un guardia de seguridad. No llevaba esposas, pero su rostro pálido y sus pasos vacilantes decían todo lo que necesitaba ser dicho. Mientras pasaba por primera clase, sus ojos evitaban a Camila, pero por un instante se detuvieron en ella. Camila la miró de vuelta, sin enojo, sin satisfacción, solo con una calma que era más poderosa que cualquier grito. Torres bajó la mirada y siguió caminando. Los pasajeros no aplaudieron, no hablaron, pero el silencio era ensordecedor, cargado de una vergüenza que todos podían sentir. Ana, la abogada, rompió el silencio. «Esto es lo que pasa cuando dejas que el prejuicio tome el control», dijo, su voz alta y clara. «Esa chica no hizo nada más que sentarse en el asiento que le correspondía. Y todos aquí, todos nosotros, la dejamos sola». Sus palabras golpearon como un puñetazo. Vargas se hundió en su asiento, su rostro rojo. Marta soltó su collar, sus manos temblando. Diego, desde el fondo, exclamó, «Eso no es justo, ella no se lo merecía». Y esta vez, su madre no lo calló, solo bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. La oficial Rodríguez y el hombre de traje llegaron a la galley, donde Torres esperaba, inmóvil, como una estatua rota. «Señora Torres», dijo Rodríguez, «vendrá con nosotros, necesitamos hablar». Torres asintió, apenas capaz de hablar. Sus manos temblaban tanto que tuvo que cruzarlas para ocultarlas. Mientras la escoltaban hacia la puerta del avión, los pasajeros la siguieron con la mirada, algunos con lástima, otros con desprecio. Pero nadie dijo una palabra. Camila, en su asiento, sintió el peso de todas esas miradas. No era la chica nerviosa que había subido al avión, no era la chica que habían obligado a moverse al fondo. Era la razón por la que un avión entero estaba detenido, la razón por la que una azafata estaba siendo escoltada, la razón por la que el silencio ahora gritaba más fuerte que cualquier voz. Y aunque la furia aún ardía en su pecho, también había algo más. Control. No el control ruidoso de los que gritan, sino el control silencioso de quien sabe que la verdad siempre gana. La puerta del avión se cerró tras Torres,
y el silencio en la cabina se hizo aún más pesado. Los pasajeros sabían que esto no había terminado, y Camila, con su libro abierto y su mochila a sus pies, sabía que la justicia, aunque lenta, estaba llegando, y cuando llegara nadie podría ignorarla. ¿Te hierve la sangre con esta historia? ¿Sientes la furia de Camila y la indignación de quienes finalmente hablaron? No dejes que esta injusticia quede en el olvido. Comenta justicia y dinos desde dónde nos escuchas. Dale like y comparte esta historia para que el mundo sepa que el silencio no es una opción frente a la discriminación. Si quieres que sigamos contando historias que despierten tu voz, Susangri, subscribe to the channel. El avión seguía anclado en la puerta, atrapado en un silencio que gritaba más fuerte que cualquier motor. La señora Torres había sido escoltada fuera, su figura desvaneciéndose por el puente de abordaje bajo las miradas de pasajeros que, por primera vez, sentían el peso de su propia inacción. Camila, sentada en su asiento 4A, permanecía inmóvil, con su libro abierto pero sin leer, su mochila bajo los pies y su celular apagado. Su calma era un contraste brutal con la tormenta que se desataba a su alrededor, una tormenta que no necesitaba sus palabras para rugir. La furia en su pecho no había desaparecido, sino que se había transformado en algo más grande, más profundo, una certeza de que la verdad, aunque silenciosa, estaba derribando muros. Los pasajeros, antes cómplices de su humillación con su silencio, ahora evitaban su mirada, sus rostros marcados por la culpa y el desconcierto. El señor Vargas, el hombre de traje que había apoyado a Torres con comentarios racistas, se hundía en su asiento, sus manos apretando el teléfono como si pudiera esconderse detrás de la pantalla. Marta, la mujer mayor que había murmurado con desprecio, jugueteaba con su collar, sus dedos temblando con una ansiedad que no podía disimular. Diego, el niño en la clase económica, seguía mirando hacia primera clase, sus ojos brillando con una mezcla de indignación y esperanza, como si supiera que algo justo estaba por suceder. La oficial Rodríguez y el hombre de traje, representantes de la FAA, habían dejado claro que esto no era un simple retraso, era una rendición de cuentas, y nadie en ese avión podía escapar de ella. En la terminal, más allá del puente de abordaje, la señora Torres estaba sentada en una pequeña sala de seguridad, bajo luces fluorescentes que hacían su rostro parecer aún más pálido. Frente a ella, un investigador de la FAA, el señor Vargas, no el pasajero, sino un hombre de mirada afilada y voz calmada, sostenía un expediente. Señora Torres, comenzó, explique por qué retiró a la pasajera Camila Díaz de su asiento asignado sin verificar su boleto con el manifiesto o los agentes en tierra. Torres tragó saliva, su voz apenas un susurro. Pensé que había un error, no parecía una pasajera de primera clase. El investigador levantó una ceja. ¿Qué significa no parecía? ¿Qué vio en ella que la hizo dudar? El silencio que siguió fue como un martillo golpeando una campana. Torres bajó la mirada, sus manos apretadas en puños. He trabajado 15 años. A veces uno sabe cuándo algo no encaja. El investigador no cambió su expresión. No encaja porque usted lo decidió, no verificó nada. Actuó basándose en prejuicios y ahora enfrenta las consecuencias. Torres intentó hablar, pero su voz se quebró. No quise. No pensé que sería así. El investigador escribió algo en el expediente. Esto no es un malentendido, es un caso de discriminación, y la FAA no lo toma a la ligera. Afuera, un equipo de ejecutivos de la aerolínea observaba desde una sala contigua, sus rostros tensos. Sabían que esto no se resolvería con una disculpa. No cuando la queja venía de Sofía Ramírez, directora de seguridad aérea, una mujer cuya influencia podía paralizar una aerolínea entera. Dentro del avión, la tensión era palpable. Los pasajeros, ahora conscientes de que el retraso estaba ligado a Camila, intercambiaban susurros cargados de incomodidad. Ana, la abogada que había confrontado a Vargas, rompió el silencio una vez más. Esto es lo que pasa cuando dejas que el prejuicio hable por ti, dijo, su voz resonando en la cabina. Esa chica no hizo nada más que sentarse en su asiento, y la humillaron frente a todos nosotros. ¿Y qué hicimos? Nada.
Su mirada recorrió la cabina, desafiando a los pasajeros a responder. Nadie lo hizo. Vargas, el pasajero, intentó defenderse. No es para tanto, fue un error, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Ana lo fulminó con la mirada. ¿Un error? Fue racismo, y tú lo apoyaste con tus comentarios. No finjas que no dijiste nada. Vargas se hundió aún más en su asiento, su rostro enrojecido. Marta, la mujer mayor, soltó su collar, sus manos temblando. No sabía que era así, susurró, pero nadie le creyó. Diego, desde el fondo, gritó, «No es justo, ella no se lo merecía». Su madre, esta vez, no lo calló. Solo bajó la cabeza, sus ojos llenos de vergüenza. Camila, en su asiento, escuchaba todo, pero no levantó la vista. No necesitaba hacerlo. Cada palabra, cada murmullo, cada mirada de reojo confirmaba que la verdad estaba ganando terreno. Pero la furia en su interior no se apagaba. No era solo por Torres, ni por Vargas, ni por Marta. Era por la madre de Diego, que había silenciado la voz de un niño que vio la injusticia antes que los adultos. Era por Ana, que tuvo que gritar para que los demás despertaran. Era por todos los que, incluso ahora, seguían evitando su mirada, como si reconocerla fuera admitir su propia culpa. Pero entonces, algo cambió. Juan, el joven pasajero que había dudado en hablar antes, se levantó de su asiento. «Señorita Díaz», dijo, su voz temblorosa pero clara, «lo siento, vi lo que pasó y no dije nada. Debería haber hablado». Los pasajeros giraron la cabeza, sorprendidos. Camila lo miró por un momento, luego asintió ligeramente. «Gracias», dijo, su voz baja pero firme. Ana sonrió desde su asiento, un destello de orgullo en sus ojos. Diego, desde el fondo, exclamó, «Eso es, hay que hablar». Su pequeño grito rompió la tensión, y por un instante, la cabina pareció respirar de nuevo. Pero la calma duró poco. La puerta del avión se abrió otra vez, y la oficial Rodríguez regresó, esta vez sola. Caminó directamente hacia Camila, su expresión seria pero respetuosa. «Señorita Díaz, soy la oficial Rodríguez nuevamente. La FAA ha concluido la primera fase de la investigación. La señora Torres ha sido suspendida de inmediato y enfrentará una revisión disciplinaria completa. Usted será la última en desembarcar. ¿Entendido?» Camila asintió, su rostro inexpresivo pero sus ojos brillando con una fuerza que no necesitaba palabras. Rodríguez continuó. «La directora Ramírez ha solicitado que se le garantice su seguridad y comodidad. Si necesita algo, hágamelo saber». Camila asintió de nuevo. «Estoy bien», dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad silenciosa. Rodríguez dio un paso atrás, luego se giró hacia la cabina. «Damas y caballeros», anunció, «el avión comenzará el desembarco en breve. Permanezcan en sus asientos hasta que se les indique». Los pasajeros se miraron, confundidos. ¿Desembarco? El vuelo no había despegado. La verdad golpeó como un relámpago. El vuelo estaba cancelado. La queja de Sofía Ramírez había detenido todo, y ahora todos pagarían el precio de la injusticia. En la terminal, la señora Torres estaba ahora frente a un panel de 3 investigadores de la FAA, acompañados por un abogado de la aerolínea. El expediente frente a ellos era grueso, lleno de declaraciones de pasajeros, reportes del capitán y grabaciones de la cabina. «Señora Torres», comenzó el investigador principal, «hemos revisado el footage interno, no hay audio, pero las imágenes son claras. Usted se acercó a la pasajera Díaz sin motivo, ignoró su boleto válido y la obligó a moverse. Otros pasajeros en primera clase no fueron cuestionados. ¿Por qué ella?». Torres intentó responder, pero su voz se quebró. «Pensé que era un error. He visto gente intentar colarse en primera clase antes». El investigador la interrumpió. «¿Colarse? Ella tenía un boleto válido. Lo vio, lo ignoró. ¿Por qué?». Torres no respondió. El silencio era una confesión. «Hemos encontrado reportes previos de quejas contra usted por comportamiento sesgado», añadió el investigador. «Esto no es nuevo, pero esta vez cruzó una línea que no puede deshacer». Torres bajó la mirada, sus manos temblando. «No quise, no pensé». El abogado de la aerolínea, sentado a su lado, no dijo nada. Sabía que no había defensa posible.
Mientras tanto, en las redes sociales el incidente comenzaba a explotar. Un pasajero, desconocido hasta ese momento, había grabado un video de 20 segundos mostrando a Torres gritando a Camila y luego a la adolescente caminando al fondo del avión, su rostro sereno pero firme. El video, subido a una plataforma popular, se volvió viral en minutos. Los comentarios estallaron. «Esto es racismo puro. ¿Cómo se atreven a tratar así a una niña? La aerolínea debe responder». Pero lo que más indignó a la gente fue un comentario captado en el video, la voz de Vargas diciendo, «No tiene pinta de primera clase». Esa frase, cargada de prejuicio, se convirtió en el combustible de una furia colectiva. Los hashtags comenzaron a circular. MOVA, justicia, para Camila. Mostra no al racismo en vuelos. Una periodista local, alertada por el video, contactó a la aerolínea para una declaración. La respuesta fue tibia. «Estamos investigando el incidente en coordinación con la FAA. La discriminación va contra nuestros valores». Pero nadie lo creyó. La indignación crecía y la aerolínea sabía que estaba contra las cuerdas. En el avión, el desembarco comenzó lentamente, fila por fila. Los pasajeros caminaban en silencio, sus cabezas bajas, como si llevaran el peso de lo que habían presenciado. Nadie se atrevió a mirar directamente a Camila, pero todos sentían su presencia. Vargas, al pasar por su asiento, intentó murmurar una disculpa. «Lo siento, fue un malentendido». Camila no lo miró. «No fue un malentendido, fue una elección», respondió, su voz cortante como un cuchillo. Vargas se quedó helado, luego siguió caminando, su rostro rojo de vergüenza. Marta, al pasar, intentó decir algo, pero solo logró balbucear. «No sabía». Camila no respondió, no necesitaba hacerlo, su silencio era más poderoso que cualquier palabra. Diego y su madre fueron los últimos en pasar por primera clase. El niño se detuvo frente a Camila, sus ojos brillantes. «Tú ganaste», dijo, sonriendo. Su madre, avergonzada, tiró de él suavemente, pero Camila le devolvió una pequeña sonrisa. «Gracias, Diego», dijo. El niño asintió, como si hubiera entendido algo que los adultos no podían. Cuando el avión quedó casi vacío, la oficial Rodríguez regresó. «Señorita Díaz, estamos listos para usted». Camila se levantó lentamente, tomó su mochila y caminó hacia el puente de abordaje. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Había entrado al avión como una adolescente nerviosa, pero ahora salía como la razón por la que un sistema entero estaba siendo cuestionado. En la terminal, Sofía esperaba al final del pasillo, vestida con un abrigo azul oscuro, su postura firme pero su rostro suave. No había cámaras, no había multitudes, solo una mujer que había movido cielo y tierra por su ahijada. «¿Estás bien?», preguntó. Camila asintió. «Estoy bien». «¿Quieres hablar de eso?». Camila negó con la cabeza. «Todavía no». Sofía puso una mano en su hombro. «Hiciste lo que tenías que hacer». Caminaron juntas por la terminal, alejándose de las miradas de los oficiales, los murmullos de los empleados, el eco de un vuelo que nunca despegó. En una sala de conferencias en la sede de la aerolínea, los ejecutivos se reunían en una mesa larga, rodeados de carpetas y pantallas. El CEO, Martín Reyes, tamborileaba los dedos sobre la mesa, su rostro tenso. «Esto ya está en los medios», dijo una asesora de comunicaciones. «Y no se quedará solo en los blogs de aviación. El video está en todas partes». Reyes asintió lentamente. «¿Qué tan malo es?». La asesora abrió una carpeta. «Es nacional, y pronto será internacional. La pasajera no era cualquiera. Es la ahijada de Sofía Ramírez, directora de la FAA. Esto no es solo un incidente, es un desastre». Un abogado añadió. «Torres ha sido suspendida sin paga, pero la FAA exige una revisión completa. No hay vuelta atrás para ella». Nadie objetó. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de las páginas al pasar. «Necesitamos actuar rápido», dijo el director de operaciones. «Entrenamiento obligatorio contra sesgos, nuevas políticas de verificación de boletos, un canal de denuncias. Y necesitamos hacerlo público». Reyes asintió. «No solo nos disculparemos, mostraremos que cambiamos algo». En un hotel cercano, Sofía y Camila se sentaron en un sofá, mirando por una ventana hacia la pista.
Sofía revisaba un correo en su laptop, un borrador de nuevas políticas que estaba presionando a la FAA para implementar. Camila, con una taza de té en las manos, rompió el silencio. Siempre dices que el cambio es lento. Sofía sonrió faintly. Lo es. Pero cuando alguien como tú habla, aunque sea en silencio, las cosas se aceleran. Camila miró su taza. No me sentí valiente. Sofía la miró con orgullo. No tenías que sentirlo, solo tenías que decir la verdad, y lo hiciste. Camila asintió, mirando hacia la pista, donde otro avión despegaba. Sabía que, por su silencio, por su verdad, alguien más podría sentarse en su asiento sin ser cuestionado. No necesitaba titulares, no necesitaba aplausos. La justicia ya estaba en marcha. Días después, la historia explotó en los medios. Un artículo en un blog de aviación titulado «Vuelo detenido por queja de pasajera» fue el comienzo. Pronto, los grandes medios lo recogieron. «Adolescente negra humillada en vuelo de primera clase», decía un titular. El video viral de Torres y los comentarios racistas de Vargas se convirtieron en el centro de un debate nacional. La aerolínea emitió un comunicado. «Estamos revisando el incidente con la FAA. La tripulante ha sido suspendida, pero no fue suficiente. La indignación pública creció, alimentada por la calma de Camila y la arrogancia de Torres. En las redes, los hashtags se multiplicaron y las protestas en línea exigían cambios reales. La aerolínea, bajo presión, implementó entrenamientos mensuales contra sesgos, un nuevo sistema de verificación de boletos y un canal de denuncias protegido. Los sindicatos de la aerolínea, antes silenciosos, propusieron reformas. Era una revolución silenciosa, impulsada por una adolescente que no levantó la voz. Camila, mientras tanto, volvió a su vida. Rechazó entrevistas, paneles, cámaras. No quería ser un símbolo, solo quería ser ella misma. Una noche, en una reunión comunitaria, una chica de 14 años le preguntó, ¿tuviste miedo? Camila asintió. Un poco, pero sabía que no había hecho nada malo. La chica sonrió. ¿Cómo te mantuviste tan calmada? Camila respondió. Porque alguien me respaldó. Sofía, sentada detrás, asintió con orgullo. Esa era la clave. Saber que alguien te escucha, que tu verdad importa. Más tarde, Sofía le dio a Camila una carta de la FAA, un reconocimiento oficial por su dignidad bajo presión. Al final, una nota escrita a mano por Sofía. No alzaste la voz, pero hiciste temblar un sistema. Estoy orgullosa de ti. Camila leyó la carta una y otra vez, sintiendo, por primera vez, el peso de lo que había logrado. Semanas después, en los aeropuertos, algo había cambiado. Los empleados susurraban sobre la chica del vuelo detenido. Un nuevo video de entrenamiento, basado en el incidente, se proyectaba a los nuevos tripulantes. Un boleto válido no pide permiso. El respeto no depende de la apariencia. En una escuela, una maestra compartió la historia como un caso de estudio. Una adolescente detuvo un sistema que se negaba a verla. Camila, mientras tanto, volvía a su rutina, con audífonos y capucha, desapercibida. Pero en un vuelo posterior, una azafata se acercó. «Leí tu historia en el entrenamiento», dijo. «Cambió cómo vemos las cosas». Camila sonrió. «Gracias». Por primera vez, nadie cuestionó su asiento, y en ese silencio supo que había ganado algo más grande que un vuelo. ¿Te indigna esta historia? ¿Sientes el poder de la verdad de Camila? No dejes que esta lucha pase desapercibida. Comenta Justicia y dinos desde dónde nos escuchas. Dale like y comparte para que el mundo sepa que una voz silenciosa puede cambiarlo todo. Si quieres más historias que despierten tu furia y tu esperanza, suscríbete al canal. La historia de Camila, una adolescente de 16 años que enfrentó la discriminación en un vuelo de primera clase, no es solo un relato de injusticia, sino un poderoso recordatorio de la fuerza que reside en la verdad, la dignidad y el silencio valiente. A lo largo de los 3 capítulos, presenciamos cómo Camila, a pesar de ser humillada, señalada y desplazada por prejuicios, mantuvo su compostura y permitió que su verdad hablara por ella.
Esta narrativa, impregnada de indignación, nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias acciones, los silencios que elegimos y las lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas. A continuación, exploraré mis sentimientos al escuchar esta historia, las emociones que despertó y las enseñanzas prácticas que podemos llevar a nuestro día a día. Todo desde una perspectiva arraigada en los valores de comunidad, justicia y resistencia que resuenan en la cultura latinoamericana. Desde el primer capítulo, sentí una furia ardiente al imaginar a Camila, una joven brillante, siendo arrancada de su asiento ganado con esfuerzo. La arrogancia de la señora Torres, respaldada por el silencio cómplice de pasajeros como Vargas y Marta, me hizo hervir la sangre. En nuestra cultura, donde el respeto a los demás es un pilar, ver a una adolescente tratada como intrusa por su apariencia es un golpe al corazón. La escena del niño Diego, cuya voz inocente fue silenciada por su madre, me dolió aún más. Me recordó a tantas veces en que, en nuestras comunidades, hemos visto injusticias y elegido mirar para otro lado, temiendo meternos en problemas. Pero también sentí admiración por Camila. Su calma no era debilidad, sino una fuerza que desafiaba el caos a su alrededor. En el segundo capítulo, cuando Torres intentó culpar a Camila y los pasajeros finalmente comenzaron a alzar la voz, mi indignación se mezcló con esperanza. La valentía de Ana, la abogada, y el pequeño Diego, que no se rindió, me hicieron pensar en el poder de la comunidad cuando decide actuar. El tercer capítulo, con la suspensión de Torres y los cambios en la aerolínea, me llenó de un orgullo silencioso. No fue el grito de Camila, sino su verdad, lo que movió montañas. Esta historia me enseñó que la justicia, aunque lenta, llega cuando nos atrevemos a hablar, incluso sin palabras. Una de las emociones más fuertes que despertó esta historia fue la frustración ante el silencio inicial de los pasajeros. En nuestra cultura latinoamericana, valoramos la solidaridad, el estar ahí para los demás, pero a menudo el miedo o la indiferencia nos paralizan. Me identifiqué con Juan, el joven que dudó en hablar, porque cuántas veces he sido testigo de una injusticia, en el trabajo, en la calle, en la familia, y he callado por no querer hacer un escándalo. La historia de Camila me confrontó con esa verdad incómoda. El silencio es complicidad. Pero también me inspiró. La acción de Juan, al disculparse y reconocer su error, me mostró que nunca es tarde para corregir el rumbo. La furia que sentí hacia Vargas y Marta se transformó en una reflexión sobre cómo los prejuicios, incluso los pequeños, pueden alimentar sistemas más grandes de injusticia. En nuestras comunidades, donde las apariencias a menudo dictan juicios rápidos, esta historia nos desafía a mirar más allá de la ropa, el color de piel o la edad, y a tratar a cada persona con el respeto que merece. Las lecciones de esta historia son profundas y prácticas. Primero, aprendí que la dignidad no necesita gritos para ser poderosa. Camila no alzó la voz, pero su calma obligó a todos a escucharla. En mi vida, esto significa mantener la compostura en momentos de conflicto, pero sin dejar de defender mi verdad. Por ejemplo, en el trabajo, si enfrento un trato injusto, puedo responder con hechos y serenidad, como Camila, en lugar de dejar que la ira me domine. Segundo, la historia me enseñó el valor de tener aliados. Sofía, la madrina de Camila, fue el respaldo que convirtió una queja en un cambio sistémico. Esto me inspira a construir redes de apoyo en mi comunidad, familia, amigos, colegas, que puedan amplificar mi voz cuando lo necesite. También me motiva a ser ese aliado para otros, como Ana lo fue para Camila, hablando cuando alguien no puede hacerlo por sí mismo. Tercero, aprendí que el cambio comienza con pequeñas acciones. Diego, un niño, no cambió las políticas de la aerolínea, pero su voz despertó conciencias. En mi día a día, esto significa no subestimar el impacto de un comentario, una pregunta o una acción, como reportar una injusticia en mi vecindario o apoyar a alguien que está siendo tratado mal. Otra lección clave es la importancia de enfrentar los prejuicios, tanto los propios como los ajenos. En nuestra cultura, donde las jerarquías sociales a veces dictan cómo tratamos a los demás, la historia de Camila nos recuerda que nadie debe ser juzgado por su apariencia.
Esto me lleva a reflexionar sobre mis propios sesgos. ¿He asumido algo sobre alguien por su ropa o su acento? La próxima vez que interactúe con un desconocido, en el mercado, en el transporte público, me comprometo a escuchar antes de juzgar. También me inspira a desafiar los comentarios prejuiciosos en mi entorno, como hizo Ana al confrontar a Vargas. En nuestras familias y comunidades, donde los chismes y estereotipos a veces fluyen libremente, puedo ser la voz que diga, eso no está bien, vamos a tratar a todos con respeto. Finalmente, la historia de Camila me enseñó que la justicia no siempre llega con fanfarria, pero llega. La suspensión de Torres, los cambios en la aerolínea y el impacto en las redes sociales fueron el resultado de una adolescente que se mantuvo firme. Esto me da esperanza para mi propia vida. Cuando enfrente obstáculos, en la escuela, el trabajo o la comunidad, puedo recordar que la verdad, aunque tome tiempo, tiene poder. También me motiva a participar activamente en mi comunidad, ya sea asistiendo a reuniones locales, apoyando causas justas o educándome sobre mis derechos. En nuestra cultura, donde la resistencia y la lucha por la justicia son parte de nuestra historia, Camila es un recordatorio de que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, sin importar nuestra edad o posición. En conclusión, la historia de Camila no es solo un relato de indignación, sino una llamada a la acción. Nos desafía a romper el silencio, a construir alianzas, a enfrentar los prejuicios y a confiar en el poder de la verdad. En mi vida, aplicaré estas lecciones siendo más valiente al hablar, más consciente de mis sesgos y más activo en mi comunidad. Camila no buscó ser un símbolo, pero su historia lo es. Un faro de esperanza, resistencia y justicia. Que su ejemplo nos inspire a todos a ser mejores, a hacer más, a no callar nunca. ¿Te conmovió la historia de Camila? ¿Sientes la fuerza de su verdad en tu corazón? No dejes que este mensaje se apague. Dale like, comparte este video con tu comunidad y suscríbete para más historias que despierten tu voz. En los comentarios escribe justicia y cuéntanos desde dónde nos ves. Hagamos que el mundo escuche que la verdad siempre gana.